Ahora vamos a hablar de la inducción electromagnética y la ley de Faraday. Bueno, por lo que ya hemos visto, las corrientes eléctricas producen campos magnéticos. Entonces, las personas empezaron a preguntarse, si en la comunidad científica, si las corrientes eléctricas producen campos magnéticos, entonces, ¿producirán los campos magnéticos corrientes eléctricas? Pioneros en investigar la pregunta, tenemos por un lado a Michael Faraday, quien está acá a la izquierda, y a la derecha tenemos a Joseph Henry. Ellos empezaron a estudiar comportamiento a raíz de esta premisa, cada uno por su lado. Bueno, cuenta la leyenda que Henry descubrió primero la inducción, pero Faraday fue el que publicó primero. Y bueno, además se dedicó a investigar la materia con más detalle. Entonces lo que conocemos, lo que suele venir en los libros, es el experimento de Faraday. Hay varias leyendas acerca de cómo se hizo este experimento. Vamos a tomar esta, que es la que sale, por ejemplo, en el libro de Jean Colli, de la cual tenemos una bobina de alambre X, la cual está conectada a una batería o a una pila, es decir, a una fuente de corriente, y tiene acá un pequeño interruptor, un switch. Por esta bobina hay un núcleo de hierro circular en forma de dona, y del otro lado de ese núcleo de hierro hay otra bobina, una bobina I, que no está conectada a ninguna batería, pero sí está conectada a un galvanómetro, así que es un dispositivo para detectar corrientes eléctricas. Faraday esperaba que un campo magnético lo suficientemente intenso produjera una corriente en la bobina I. Por eso puso este núcleo de hierro, porque ya se sabía que el hierro intensificaba el campo magnético del solenoide, ¿sí? De esa bobina. Pero, spoiler, esto no pasó. A través de sucesivos intentos, Faraday se dio cuenta que en el momento de cerrar este switch, la aguja en el galvanómetro se movía. Y en el momento de levantar nuevamente el switch, ¿sí? O sea, de volver a abrir el circuito, también se desviaba la aguja del galvanómetro, pero en sentido opuesto. Entonces Faraday concluyó que un campo magnético constante no produce corriente en un conductor, pero un campo magnético cambiante sí puede producir una corriente, que por cierto hoy se la conoce como corriente inducida. Y esto ocurre como si hubiese una FEM en el circuito. Entonces, un campo magnético variable induce una FEM, es decir, un cambio en el campo magnético, ¿sí? No el campo magnético en sí es el que induce la corriente. A partir de acá vamos a empezar a llamar a estos fenómenos inducción magnética. Veamos otro ejemplo. La figura de la pantalla demuestra a la izquierda un imán acercándose rápidamente al interruptor de una bobina. Esto va a inducir una corriente, como estás viendo acá la aguja del galvanómetro se movió, y si el imán, como la figura del medio, se retira rápidamente, se induce otra corriente, pero en dirección opuesta a la anterior. Como están viendo, la aguja está para el lado izquierdo y en el primer caso estaba hacia el lado derecho. Ahora, si el imán se deja quieto, como en la figura C, no hay corriente inducida. En otro experimento, es el imán el que se deja quieto y lo que se mueve es la bobina, ¿sí? Y la bobina es la que se acerca rápidamente al imán y se aleja rápidamente. Nuevamente se inducen FEM, ¿sí? Y fluye corriente. Entonces se concluyó que es el movimiento relativo el que cuenta para producir esa FEM inducida. Bueno, Faraday investigó más acerca de aquellos factores que influyen en la FEM inducida y encontró una dependencia además con el área y el ángulo de la espira respecto del campo magnético.
Es decir, que variando estos factores, y aunque el campo magnético fuese constante, también aparecía una corriente inducida. Ejemplo de esto es la rotación de una espira dentro de un campo magnético uniforme. Entonces, estas variables son las que ya vimos para el flujo, ¿sí? Solamente que ahora vamos a trabajar con el flujo magnético. El flujo magnético va a ser el producto escalar entre el vector campo magnético y un vector área. En este caso va a ser el vector área de la superficie de la espira cerrada, ¿sí? Del lazo cerrado, bueno, de la bobina. Recuerden que esto se podía escribir en base a sus magnitudes, y como la magnitud del campo magnético por el área por el coseno de phi, que es phi es el ángulo que se forma los dos vectores. Y como están viendo en pantalla, bueno, el flujo será máximo cuando la cara de la espira sea perpendicular al campo magnético, porque el vector área, el cual es normal a la cara de la espira, va a quedar paralelo al campo magnético, entonces formando un ángulo de 0 grados. El coseno de 0 grados nos devuelve 1, entonces estaríamos en presencia del flujo máximo, del flujo magnético. Bueno, si forma un ángulo phi distinto de 0 y de 90, habrá que hacer el producto. Y si la cara, ¿sí?, de la espira es paralela, ¿sí?, la cara de la espira es paralela al vector campo magnético, es decir que el vector área queda a 90 grados de las líneas de campo magnético, entonces el flujo va a ser nulo, ¿sí?, porque no va a pasar flujo por esa espira. Y la ley de inducción de Faraday nos dice que la FEM inducida en una espira cerrada es igual al negativo de la tasa de cambio del flujo magnético a través de la espira con respecto del tiempo, ¿sí? Entonces, ahora pudimos completar la definición de Faraday, completar lo que Faraday encontró experimentalmente. Esto será para incrementos pequeños, tasa de cambio del flujo magnético respecto del tiempo, y para incrementos infinitesimales, la derivada del flujo magnético respecto del tiempo. Y de nuevo aparece una derivada. Vamos a volver a trabajar con derivadas. Recuerden que la derivada del flujo magnético respecto del tiempo, siendo que el flujo magnético tiene tres componentes. Vamos a tener la derivada de este producto respecto del tiempo, lo cual nos va a devolver, si lo que varía es el tiempo y el resto es constante, bueno, el resto saldrá constante. Tendremos la derivada de campo magnético respecto del tiempo. Luego tendremos que derivar lo otro, b coseno por la derivada del área respecto del tiempo, o más la intensidad de campo por el área de la espira por la derivada del coseno de θ respecto del tiempo. Aquellas variables que permanecen constantes se van a ceros y los términos los sumando serán ceros. Y para aquellas que no, bueno, habrá que calcular las derivadas. Y esto es igual, bueno, al negativo de la FEM, podríamos decirlo. Vamos a ponerlo por ahora como el negativo de la FEM, ¿sí?, del signo menos, lo pasé para otro lado para que no trajese inconvenientes. Y expresar todas las derivadas algebraicamente en funciones de las sumas. Bueno, por acá vamos a dejar este video, luego veremos cómo obtener el sentido en la corriente para esta FEM inducida que aparece producto de hacer variar algunos de los componentes del flujo.